Hola, hola, me encanta nuevamente estar con ustedes. Hoy nos vamos a enfocar en un tema muy importante que tiene que ver con la violencia filioparental, pero que además es la base de el abordaje, el conocimiento y la prevención de los demás tipos de violencia. Y me refiero al ciclo de la violencia. La violencia pues realmente se considera que se da cíclicamente. Entonces vamos a mirar qué es lo que pasa, por qué se da esto así. Entonces primero vamos a ver qué es un ciclo de violencia. Ciclo se relaciona con patrones repetitivos de comportamiento, patrones repetitivos de emociones y de actitudes o de dinámicas conductuales relacionales que suceden de una manera predecible en situaciones de maltrato. Cuando se inicia un conflicto, cuando se inicia un episodio de violencia, ya se puede predecir qué viene enseguida, porque literalmente la violencia es una experiencia cíclica. Así es de que actúa como una rueda, ¿no? Como cuando uno ve el ratoncito en la rueda que viene para acá y vuelve y sube y vuelve y vuelve, que sencillamente es cíclica y es repetitiva. Porque es muy importante estudiarla, porque pues obviamente como son eventos graduales y la posibilidad de que se intensifique es real, pues, y adicionalmente se ha normalizado, al nosotros entender el ciclo de la violencia, podemos hacer intervenciones de manera precoz, de manera previa, y eso es muy importante, ¿no? Podemos entrarnos, ¿ok? Vamos a ir a educar en el marco de la prevención de la violencia, que la gente identifique en qué momento está comenzando el problema, en qué momento estoy empezando a entrar en esa misma dinámica conductual o de pensamiento o emocional que me llevan a explotar y a reaccionar de manera negativa o que llevan a la persona que está al frente mío a tener esa dinámica conductual que es completamente disfuncional. Podemos de esta manera entonces anticipar y prevenir, obviamente, ¿no? Cuando la gente genera conciencia, pues ve venir el evento y podemos entonces prevenirlo. Y podemos también diseñar estrategias muy importantes al conocer, rompiendo los patrones que son tan fuertes en este contexto de la violencia. Vamos a ver cómo es ese ciclo de violencia. Tiene básicamente 4 fases. Y si ustedes cuando estén en contacto con personas, ustedes van a poder ver que es bien típica, ¿no? Esta dinámica es bien normal, es como que se da en muchos lugares y es muy corriente, por eso se han identificado 4 fases. La fase número 1 es la fase de acumulación de tensión. Vamos a poner un ejemplo aquí de un caso de violencia filioparental de un hijo hacia su mamá, un hijo adolescente hacia su mamá. Entonces, la causa probablemente de tensión es que el hijo deja la ropa tirada en el cuarto. Y cada vez que la mamá ve la ropa tirada en el cuarto, pues le llama la atención y de pronto le llama la atención de una manera un poco subida de tono, porque ya está cansada de tanto tiempo decirle lo mismo y lo mismo. Entonces el adolescente empieza a alterarse y se genera un aumento de la tensión en la relación. Esa es la fase número 1, ¿sí? Empiezan el cambio de caras, el cambio de mirada, las actitudes negativas, porque me dice esto, las discusiones. Hay una tensión en el ambiente que ya nos está diciendo que estamos en la primera fase. Luego viene la fase número 2, que es el episodio agudo. Probablemente el hijo se sale de cabales, empieza a gritar a la mamá, a decirle, me tienes harto, siempre con lo mismo, pues si tanto te molesta, levanta tú la ropa, estoy harto de estar aquí, me voy a ir, tú eres lo peor que me ha pasado en la vida, tú eres una vergüenza para mí, y toda esa cantidad de frases forman parte de la violencia filioparental. A veces nos quedamos con una discusión simple, ¿no? Y aunque recuerden que no toda discusión puede considerarse violencia filioparental, cuando es algo repetitivo y cíclico, allí sí está dentro del marco de la violencia filioparental. Después de que eso ha pasado, entonces ya el muchacho sale y se va furioso, después de que le ha dicho las 8 cosas a la mamá, de pronto en algún momento hasta inclusive la empujó, cuando fue a salir del cuarto le dijo, quítate de aquí, y la empuja. Todo eso es violencia filioparental. Ahí hubo violencia emocional, violencia verbal, violencia física. Y viene entonces la tercera fase, que es la fase que se denomina luna de miel.
El hijo se fue, ya se fue bravo, salió furioso, pero a las 2 horas esa cantidad de cortisol y de adrenalina que produjo en el momento de explosión empieza a descender nuevamente. Después de más o menos 6 a 8 horas se demora el cortisol en volver a descender. Entonces el hijo ya está otra vez calmado, ya vamos a ver más adelante cómo la estructura del cerebro es la que nos lleva a tener este tipo de reacciones y cómo podemos manejarlas. Entonces ya viene un poco más calmado y cuando llega la mamá está en una actitud de probablemente perdón, culpa por haberle dicho, culpa porque el muchacho se fue sin cuidado, de pronto se expuso a algún peligro y viene esa mamá con una culpa impresionante justificando de una manera u otra la acción del muchacho. Le dice, ven, no tenemos que hacer esto. Y entonces se abrazan, se besan, se perdonan y quedan literalmente en un romance madre e hijo. Luego viene la fase número 4, que es la fase de calma aparente. Es decir, después de que hubo esa reconciliación, ese momento bonito, entonces pareciera que todo está en calma. Pero llega otro momento, después de 3 o 2 días, o al otro día, o 5 días, dependiendo de cada caso, que vuelve a aparecer el mismo episodio, la ropa tirada en el piso, o probablemente esta vez no sea la ropa, probablemente esta vez sea los platos sucios en la cocina, o probablemente esta vez sea que llegó tarde por la noche, que no está cumpliendo una norma, o probablemente se enoja porque no lo dejan ir a algún lado, le quieren poner algún límite y entonces vuelve otra vez en esa fase 1, que empieza la acumulación de tensión, vuelven a ver los gritos, vuelve a ver la situación de conflicto compleja, vienen las palabras de abuso verbal, probablemente vienen los actos también de abuso físico, probablemente también vengan empujones y vuelve a ocurrir exactamente lo mismo, va para la fase 2, que es el episodio agudo luego viene para la fase 3, cuando el muchacho nuevamente regresa, pasa el tiempo, entonces otra vez viene la culpa, otra vez viene la situación complicada de cómo me siento, porque fui mala mamá, no le tengo paciencia, no lo eduqué bien. Y las mamás mismas a veces se encargan de pensar que ellas son las culpables de las acciones de sus hijos. Viene nuevamente la reconciliación, el perdón, no lo vuelvo a hacer, perdóname. Y luego viene la fase 4 nuevamente, que es la calma aparente. Y después de esa calma aparente, probablemente volvamos otra vez al mismo ciclo de violencia. Entonces recuerden que la violencia es una dinámica repetitiva. Y a medida que el tiempo pasa en ese ciclo repetitivo, pues se consolida y se vuelve mucho más resistente al cambio. Por eso es muy importante nosotros empezar a educar, por ejemplo, una sugerencia, si ustedes tienen contacto con parejas jóvenes que aún no tengan hijos o que tengan hijos pequeños. Ahí hay que educar en la dinámica de disciplina, responsabilidad, respeto, límites, porque de esa manera tienen una base sólida desde el comienzo de la crianza. Cuando ya ha pasado el tiempo, pues las conductas se consolidan y se vuelven más difíciles de cambiar. Entonces los muchachos, en este caso, los hijos que son violentos con los padres, pues tienen la tendencia a justificarse, a ridiculizarlos, a decir que son anticuados, que no salen la nota, usted no sabe nada de computadores, quítese de aquí, usted no sabe lo que yo estoy. Entonces se genera ese conflicto repetitivo que literalmente, a menos que haya una intervención muy importante a nivel terapéutico, a nivel de coaching, pues es difícil de manejar, ¿no? Es difícil de cambiar. Con el tiempo, pues obviamente aumenta la cantidad de episodios, o sea, se vuelve mucho más frecuente. La parte de violencia en todos los ámbitos se puede intensificar. Es decir, si hoy había un grito a media voz, mañana va a ser un grito a más alta voz y pasado mañana va a ser un grito ya a un nivel mucho más escalado, mucho más complejo, ¿no? Se comienza a normalizar la violencia. Es decir, que cuando pasa el tiempo y empezamos a tener esos actos de violencia repetitivos, ya se vuelve normal. Entonces el muchachito dice lo que quiere, hace lo que quiere, el hijo golpea, rompe, la mamá sencillamente deja que pase, vuelve a vivir el ciclo una vez, reconciliación, y se convirtió en una convivencia completamente tóxica, completamente
mm, indeseable para cualquier ser humano, ¿no? Nosotros no fuimos creados ni estamos en una construcción bonita con la gran capacidad que tenemos para estar en situaciones de conflicto. Las situaciones de conflicto se deben resolver y por eso hay estrategias de resolución de conflicto que son muy efectivas. Cuando nosotros entramos en este ciclo y empezamos a ver que todo se está intensificando, la frecuencia, el tono, la agresión, estamos frente a una violencia que ya está muy marcada y que requiere obviamente intervención. ¿Se puede disminuir? Claro que sí se puede disminuir si hacemos un proceso de concientización, si los papás entienden que no se trata de que cada vez que el hijo vuelva yo le abro los brazos sintiéndome culpable, sino que yo voy a poner límites en mi casa, genero estrategias de comunicación efectiva, estrategias de parámetros, ¿no? Parámetros claros a nivel disciplinario, vamos a poder hacer que pueda disminuir. Entonces, el tiempo entre los ciclos, en ese caso, pues empieza a disminuirse. El evento crisis se da menos frecuentemente. Esa fase de reconciliación, pues obviamente también se da menos frecuentemente. El arrepentimiento puede ser más genuino porque no es todo el tiempo, ya no es un hábito, ¿no? Ya no es la costumbre de estar en el conflicto, en la pelea y en la agresión, sino que podemos entonces verlo de una manera un poco más saludable. Por eso es tan importante conocer el ciclo de la violencia. Si nosotros conocemos esa realidad, cómo funciona el ciclo de violencia, pues podemos hacer abordajes significativos y sobre todo preventivos. Podemos entonces decirle a una persona que vemos que el hijo tiene una actitud negativa o que nos comenta o que llega a nuestro contexto una persona con una actitud negativa por parte de sus hijos, poderle decir, no, ojo, ojo, porque aquí lo que se está gestando, lo que se está cultivando, son actos de violencia que cada día van a ser peor y peor. Y cuando explicamos el ciclo, pues la gente entiende, ¿no? Cuando vemos el círculo, recuerden el ratoncito que les decía la otra vez, aquí está el ratoncito que va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, y llega que un momento a donde ya no puede volverse, ya tiene que seguir otra vez hacia abajo, y entonces empieza a tomar velocidad, velocidad. Y esa dinámica conductual cíclica pues cada día es mucho más severa, mucho más agresiva. Básicamente, la motivación es a que podamos trabajar con esta herramienta de manera preventiva, ¿no? Enseñándole a la gente que la violencia se da en forma cíclica y que al conocer qué aspectos son los que conforman este ciclo, pues podemos entonces hacer una dinámica preventiva con nuestros hijos. Bueno, espero que este material empezara a fortalecer mejor, para empezar a fortalecer todo su conocimiento y toda su proyección hacia un servicio maravilloso en el marco de la prevención de la violencia, en este caso la filoparental, pero nos sirve también para cualquier otro tipo de violencia. Así es de que, bueno, me encanta estar con ustedes hoy, espero verlas prontito o verlos prontito y nos vemos en la siguiente clase, la siguiente video para una explicación nueva de violencia filoparental. Hasta pronto.